En medio de la expansión del coronavirus y de las cifras rojas que están reportando cada país, también hay historias positivas, aquellas que hablan de la superación de la enfermedad. Una de ellas es la que cuenta María Antonia, una española que ha logrado superar el virus contra todo pronóstico. Así nos lo cuenta su hijo Diego Ballestero, quien al momento de hacer esta entrevista pues señalaba que presentaba algunos síntomas. Sin embargo, aunque es un empresario que hoy también vive los efectos de lo que ya comienza a golpear la economía producto de la pandemia, él cree que lo sucedido con su madre, una recuperación que jamás se esperaba, ofrece un testimonio de fe y de esperanza, no solo para su familia, sino para aquellos que también tienen algún allegado que está sufriendo el nuevo coronavirus o que también lo padecen. Esta es la historia de María Antonia, contada por su hijo Diego Ballesteros. Como es matarla con un fantasma de un piloto fuera de ¿Cómo has vivido esta odisea de tener un familiar enfermo con el COVID-19? Tu madre es una persona mayor, pero es de estas estadísticas positivas de recuperación. Yo estaba en Miami hace unos días, llegué a Madrid el día 10 de marzo. En esa semana mi mamá empezó a sentirse bastante mal. Ella es una mujer este año cumple 80 años, tiene una cardiopatía severa, problemas de tiroides, obesidad mórbida, o sea, tiene un ramillete de patologías complicadas y mis hermanos y yo, pues la verdad que teníamos mucho miedo, ¿no? La verdad que cuando vimos que se encontraba mal, y esa misma semana, a final de la misma, el jueves, pues ya se agravaron los problemas, el viernes ya la situación era muy complicada y tuvo que ir al hospital y a partir de ese día pues dio positivo y empezó una odisea, la verdad, porque con el colapso hospitalario en España de los hospitales, claro, pues estás absolutamente incomunicado, no tienes información de los médicos porque están colapsados y atendiendo pacientes y claro, pues ver que no tienes posibilidades de entender qué es lo que está ocurriendo, cómo está evolucionando tu madre, pues la verdad que la impotencia es tremenda, ¿no? Imagínate. ¿Qué síntomas pudiste tú observar o te pudieron comentar tus hermanos que presentó tu mamá? ¿Cuáles son estos primeros síntomas y en qué fecha ocurrió? Bueno, ya empezó con un malestar muscular en el principio de la semana, aproximadamente el 9-10 de marzo. Eso fue agravándose con febrícula, empezó con una fiebre cada vez más alta, la tos seca permanente y bueno, y luego también tuvo una como descomposición, ¿sabes? Estomacal, empezó a sentirse muy, muy mal a ese nivel y la suma de todo esto fue lo que hizo que ya al final de semana pues la situación fuera insostenible y tuvo que ingresar. España se caracteriza por tener uno de los mejores servicios de salud Mm. en el mundo y sin embargo esta pandemia ha hecho que ha rebasado su capacidad. ¿Qué fue lo que vistes allí y cómo eso te preocupó respecto al bienestar de tu madre? Bueno, pues el colapso. O sea, efectivamente España probablemente tenga uno de los mejores sistemas de salud públicos en el mundo. Siempre una cosa que nos ocurre acá es que cuando tienes un problema, aunque tengas un seguro privado, cuando hay un problema serio siempre vas a un hospital público, ¿no? Porque es el que tiene mejores recursos y mejores médicos, pero el problema ha sido el colapso. O sea, las urgencias estaban colapsadas, las unidades especializadas estaban colapsadas. Tú piensas que no solamente están ingresando pacientes con coronavirus, al final hay accidentes, hay infartos y la suma de todo esto pues ha hecho que los hospitales no hayan tenido capacidad de absorber el volumen de personas que llegaban, ¿no? Este es el motivo de la cuarentena para intentar evitar el colapso, ¿no? Porque el colapso lo que hace es que entres en un proceso de triaje de guerra, ¿no? Que cuando llegan las personas hay que decidir a quién atiendes y a quién no, y normalmente las personas más afectadas son las personas mayores, no solamente porque tengan un impacto mayor de la enfermedad en ellos, sino porque cuando el médico tiene que tomar una decisión, pues la decisión va a ser salvar a la persona más joven, ¿no? Por tanto, lo que se está viviendo estos días es terrible. Cuando llega tu madre a ese lugar, ¿cómo fue el proceder? ¿Cómo vas a atender precisamente entre esas prioridades que tú decías, decía la Organización Mundial de la Salud? Le decía a los médicos, entendemos la elección que van a tener que hacer en estos momentos tan difíciles, advertí en días pasados. Y tú has hecho una acotación muy interesante, que se va a dar prioridad a personas más jóvenes sobre personas mayores, porque la misma emergencia lo lleva a esa circunstancia al médico. ¿Cómo fue la atención a tu madre? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue el protocolo y cómo hizo la familia para afrontar la situación?
Bueno, nosotros de alguna forma, dentro de la gravedad del asunto, tuvimos suerte porque mi mamá ingresó en una semana donde todavía, o sea, ya había colapso, pero no era el que hay esta semana, por ejemplo, ¿no? Por tanto, ella ingresó en las urgencias médicas del Hospital Fundación Jiménez Díaz, pero a partir de ese momento no tuvimos más información. Ella ingresó, estaba prohibido que los familiares pudiéramos estar en el hospital, por supuesto no podíamos acompañarla al box de urgencias ni a las distintas áreas donde fue llevada, ¿no? Para irla atendiendo. Y como te comentaba antes, el problema es que como los médicos estaban totalmente colapsados, no, en ningún momento hemos recibido información médica, ¿no? Que lo entendíamos perfectamente, o sea, el tiempo de los médicos debe estar enfocado en atender a pacientes. Y lo que hicimos fue pues, buscarnos un poco la vida, ¿no? Llamar a amigos médicos, amigos que trabajan en equipos de enfermería y demás, para intentar llegar a alguien que trabajase en ese hospital y de manera un poco clandestina intentar saber qué estaba pasando con nuestra madre, ¿no? Y esa fue la manera de enterarnos, pues a través de amigos que accedían y nos decían, oye, la saturación está mejorando, va un poco mejor, la placa también parece que indica que hay neumonía, pero ya se va a empezar a aplicar un tratamiento experimental, que fue lo que en este caso empezó a recibir mi mamá, un tratamiento compuesto de la medicina que se utiliza retrovirales para el VIH, para el ébola y la tercera enfermedad no recuerdo cuál era, pero son retrovirales. Y así fue como lo hemos estado viviendo. Por tanto, en nuestro caso, pude acceder a esa información, pero entiendo que hay otras personas que les ha sido imposible y la impotencia es tremenda, ¿no? Tu mamá pudo mejorar debido a que le aplicaron retrovirales. O sea, eso fue Sí. una de las causas, digamos, que haya podido ella salir de este percance, ¿no? Exacto. Los retrovirales tienen un doble impacto. Por un lado tienen el impacto de poderte ayudar a resolver el coronavirus, pero por otro lado te dejan el cuerpo fatal, ¿no? Es un impacto muy grande, entonces te quedas muy, muy débil. Pero bueno, hay que intentar primero eliminar el virus y después, pues ya que el cuerpo se vaya recuperando poco a poco una vez que ha superado la enfermedad. ¿Cómo sobrellevaba la familia eso? ¿Cómo era vivir esa incertidumbre en medio, además de tener la cuarentena, Diego? Bueno, fue horrible porque lo primero, ninguno de los hermanos podíamos vernos tampoco. La verdad, si te soy sincero, nosotros cuando mi madre dio positivo veíamos casi ninguna opción de que pudiera salir adelante. O sea, con todas sus patologías era el cuadro de manual, el cuadro médico de manual que define a un paciente que lo va a tener muy difícil con el coronavirus, ¿no? Por tanto, la angustia era sentir que fuéramos a perder a nuestra madre así. ¿En algún momento ustedes llegaron a plantearse eso cuando uno tiene un familiar en esas circunstancias que iban a hacer? ¿O siempre tuvieron la esperanza a través de este contacto permanente que trataban de tener con personas conocidas? En los primeros 3 días, si te soy sincero, esperábamos casi lo peor, ¿no? Luego ya a partir de ahí empezó a mejorar un poquito y hubo un rayo de esperanza que fue lo que nos motivó y nos animó a decir, bueno, oye, mamá es una luchadora, seguro que va a poder con esto, ¿no? Y ya pues nos íbamos motivando también entre nosotros, entre los hermanos y al final pues gracias a Dios ha habido suerte y nuestra madre ha salido adelante y hoy lo estamos celebrando, ¿no? Poco a poco porque todavía está débil y tiene que recuperarse, pero ha sido, bueno, pues un rayo de luz que ha llegado en medio de toda esta tormenta de noticias negativas que tenemos continuamente en televisión, en prensa, y que por eso decidí compartir en Twitter, ¿no? Porque hay mucha gente mayor que tiene miedo, aunque todavía no esté afectada por la enfermedad, pero están sufriendo, ¿no? Entonces, ver que haya otras personas mayores con patologías complicadas que han podido superarlo, pues les da esperanza. ¿Cómo está ella? ¿Cómo la percibes? ¿Cómo puede hablar? ¿Puede respirar adecuadamente? Sí, ¿Cómo? sí, ella ya está teniendo una vida prácticamente normal, respira por sí sola, por supuesto, tiene una alimentación normal, se encuentra un poquito débil, pero cada día que pasa su cuerpo va reaccionando en positivo, ¿no? Y eso lo vamos notando pues en su voz, en su tono de voz, en que ya empieza a preocuparse de todos sus hijos, de los nietos, y ya pues vuelve a ser ella. Entonces, pues claramente la mejoría es evidente. Parte de esta conversación que se dio fue porque tú compartiste esta historia y como tú bien has dicho y la has calificado, es un rayo de luz, una cifra de esperanza, una cifra positiva. ¿Qué le dices tú a las personas
que están viviendo una situación similar, que temen por sus familiares? Bueno, yo creo que hay que ser muy consciente primero de a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Yo creo que hablo con bastante conocimiento de causa porque cuando en España veíamos lo que ocurría en China o lo que empezó a pasar en Italia, la gente no era consciente de que esto venía para acá y que era un hecho y era una realidad. Pero hasta que no lo tuvimos encima por completo, cometimos el error de, bueno, pues de no tomarnos muy en serio la cuarentena, de no tomarnos muy en serio pues las medidas de higiene extras que había que tomar continuamente, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, cuidar a nuestros mayores, ¿no? Que nuestros mayores estén aislados, intentar que no tengan contacto con el exterior. Y eso es para mí lo más importante que hay que tener en cuenta en este momento. Yo he vivido en México varios años, medio vivo en Colombia porque mi negocio está allá, o sea, tengo mucho contacto con Latinoamérica y bueno, pues veo algunos países donde se están tomando medidas como Colombia, que sí que se lo están tomando un poco más en serio y otros países en Latinoamérica, pero por ejemplo México me tiene un poco asustado, ¿no? Y lo siento como mi segundo hogar y me da mucha tristeza ver que no sirve de ejemplo lo que estamos viviendo, por ejemplo, en España, que está siendo pues duro, difícil y bueno, pues el mensaje que yo mandaría a la gente que pueda ver esta entrevista es que por favor se tome muy en serio esto que está ocurriendo, que es de verdad algo que nos va a cambiar la vida para siempre, no es solamente las personas que nos vayan a dejar, sino que esto va a cambiar la vida, ¿no? En general cuando termine. Entonces, que por favor se lo tomen en serio y que cuiden a sus mayores.